Antes de continuar con la historia, recordarte que esta misma posee una hermosa recopilación, la cual estaré dejando aquí arriba, por si aún no has visto la historia o desconoces de ella la veas. También por si te has olvidado te vuelvas a recordar, empezando nosotros de una vez a lo que es la historia. Viendo que la protagonista ha quedado un poquito deprimida o sentimental, pensando que ha ido ahí y ahora tiene una familia que le quiere, y ha desarrollado sus sentimientos por ellos. Así que no puede simplemente quedarse de brazos cruzados ante el futuro de ese país en ruinas. Preguntándole a la protagonista, a la señorita Yu, que si ella sabe a dónde llevarán al rehén, esta misma dice que no está segura, y solo escuchó que su majestad le organizó personalmente. Pero si tiene curiosidad puede preguntarle a su majestad cuando termine el banquete, y ella le pide que por ahora disfrute de su fiesta de cumpleaños. Viendo nosotros cuán mal se ve la protagonista, quien piensa que no quiere decepcionar a todos por el esfuerzo que hicieron para preparar su fiesta, pero de verdad está muy apurada. Después de esto pasamos más adelante, donde la protagonista va caminando, y piensa que por fin terminó el banquete, y tiene que encontrar a su padre rápido. Esta misma llega donde su padre emperador, mismo que le pregunta a la protagonista que por qué ha ido, este le abraza, y le dice que ha llegado en un momento justo, pidiéndole que le acompañe a ver a su hermano mayor. Viendo nosotros los pensamientos del padre de la protagonista, quien sabe que de todos modos el príncipe mayor estará bien, pero esa es la oportunidad perfecta para pasar tiempo con su querida hija. Y esto al parecer lo sabe la protagonista, quien pone esta reacción. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde vemos un nuevo personaje, siendo esta la consorte Ui, experta medicina, la madre biológica del gran príncipe, la misma que saluda a su majestad. Y el gran príncipe también saluda a su padre el emperador. En ese momento la protagonista llama a su hermano y le pregunta si está bien. Viendo nosotros que al ella bajar de los brazos de su padre este mismo se molestó un poco, preguntándose que qué tiene de bueno ese mocoso, porque Hugh se preocupa demasiado por él. Pero el gran príncipe le pregunta a la protagonista que qué hace ahí, y este piensa que ha sido muy frío con su hermana menor y aún así ha ido hasta ahí preocupado, preguntándose que cómo puede enfrentarse a ella así, pero aquí la consorte Ui da muchas gracias por su preocupación a la princesa, porque la hemorragia ya se ha detenido, y más tarde comenzará a buscar los materiales adecuados para reparar el diente, y ante esto, la protagonista piensa que entonces, se pregunta si el hermano mayor está cubriéndose la cara con tanta timidez solo porque le falta un diente, y le da vergüenza que lo vean, o se pregunta que cómo puede un general no soportar algo así, porque parece una princesa delicada. Ante esto el gran príncipe grita que está bien, porque ni siquiera le importa perder unos cuantos dientes, y aquí vemos a la protagonista un poquito llorosa, que dice que lo entiende, y llama a su hermano mayor porque es abierto su boca tan grande, y ésta le pregunta si quiere comerle, pero el gran príncipe dice que él no, y este piensa que no quería asustarla, pero en ese momento alguien levanta a Hugh y dice que está bien. Este es el emperador, quien le dice al gran príncipe que él ya no es un niño, y debe ser más prudente con sus acciones y no asustar a Hugh, y ya que su diagnóstico no es grave, le pide que descanse bien porque lo dejarán por ese día, diciendo el gran príncipe que sí, y este piensa que debe olvidarlo, y mejor espera arreglarse el diente y luego intenta acercarse más a Hugh, y por ese día será mejor no asustarla más. Pero aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista dice que ella no se asustó, y ésta le pide a su padre que por favor no se distancia del hermano mayor por eso, pero el emperador dice que solo estaba dándole un recordatorio, y le pide que no se preocupe, pero la protagonista piensa que mientras su hermano mayor no sufra por eso todo está bien, cosa que enoja más al padre de la protagonista, quien se pregunta que qué clase de hechizo le lanzó el gran príncipe a Hugh, porque nunca antes le había dejado de lado así, pero la protagonista suspira y dice que es cierto, porque ha escuchado que el reino del sur envió un rehén, y quiere saber dónde lo tienen prisionero. El emperador le pregunta que por qué ella tiene tanta curiosidad por eso, porque ese reino del sur puede estar tramando algo, y lo mejor es que se mantenga alejada de él para estar a salvo. Pero la protagonista dice que entonces con mayor razón debe decirle dónde está, y solo así sabrá cómo evitarlo. Y esto, mientras la protagonista piensa que se trata de la caída del reino Sisu, y no debería estar mirándole con esos ojos en ese momento.
pensando el emperador que al parecer ese rehén está relacionado con la caída del reino, y él lleva tiempo queriendo preguntarle a Hugh Hugh sobre la caída del reino Sisu, pero Hugh Hugh todavía es tan joven y queda mucho tiempo, y originalmente solo quería que tuviera una infancia libre de preocupaciones, y ahora que lo ve, si ese asunto no se resuelve, Hugh Hugh probablemente tendrá que vivir con miedo constantemente. Y el emperador le dice que está en el pabellón de los rehenes, en la intersección entre la corte y el palacio interior, y la protagonista dice que entendido, y le da las gracias a su papá, el mismo que dice que puede ir a buscar a ese niño, pero debe decirle a su papá que le acompañe. Esta le pregunta si le escuchó, llamando la protagonista a su papá, pidiéndole que no se preocupe, porque tendrá cuidado. Pasando nosotros a otro lado en el próximo día, donde la protagonista se pregunta si ese es el pabellón de los rehenes, porque está tan desolado como el palacio frío. Y no es de extrañar que ayer su papá estuviera inquieto antes de dormir, porque ese rincón del palacio realmente es propenso a problemas. Pero si lo llevas con ella seguro alertará a los demás, y será mejor que ella investigue primero por su cuenta, porque después de todo, el protagonista masculino Di-Jam sufrió a innumerables humillaciones por parte de la familia imperial, y fue entonces cuando decidió vengarse, lo que llevó a la caída del reino Sisu. Pero la protagonista piensa que desde ahí no puede ver bien y necesita acercarse un poco más para confirmar cómo está viviendo Di-Jam ahora. Esta misma se acerca donde un sujeto, que le dice que el pabellón de los rehenes es una zona prohibida, y le pide a la princesa que regrese. Pero la protagonista pone esta hermosa carita, y dice que su papá estuvo de acuerdo en que ella fuera, y pregunta si aún así no puede entrar. Viendo nosotros que el sujeto llamó a la princesa, y le pidió que por favor entre, porque ellos le acompañarán y le protegerán, y la protagonista muy feliz dijo que no hace falta, y tendrá cuidado. Pero esta misma seguía avanzando, pensando que el rehén solo tiene 8 o 9 años, y no debería ser capaz de hacerle daño. Esta da un pequeño salto, y aquí se detiene a mirar algo que la sorprende mucho, preguntándose la protagonista si ese es el protagonista masculino Di-Jam. En ese momento la protagonista le pregunta a este mismo que por qué él está de rodillas ahí, y ésta le pide que se levante primero y que no siga arrodillado, pero Di-Jam golpea la mano de la protagonista que intenta ayudarle. Y uno de los soldados ahí presente dice que su majestad ordenó que él permanecerá arrodillado ahí por un mes, y apenas lleva medio día, y este mismo llama a la princesa, porque es mejor que no se preocupe por él. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, o pregunta que por qué su papá daría una orden así, respondiendo el soldado que su majestad dijo que el reino del sur utiliza métodos peligrosos, y tienen intenciones ocultas, y por eso quiere aprovechar esa oportunidad para establecer su autoridad y asustar al reino del sur, y ante esto, la protagonista piensa que si sigue arrodillado así, esta se pregunta si no terminará arruinando sus piernas, porque él solo fue un enviado por el reino del sur como chivo expiatorio, pero se pregunta que por qué tiene que sufrir así, porque en la historia, las piernas de Di-Jam ya eran débiles, y cada vez que llovía o el clima era frío el dolor era insoportable. Y no es de extrañar que después de la caída del reino Sisu Di-Jam rompiera las piernas de todos los miembros de la familia imperial. Y la protagonista dice que dado que es una orden de su papá realmente no puede dejar que se levante ahora, pero el soldado vuelve a llamar a la princesa, porque es mejor que no se involucre y se mantenga alejada de él. Pero la protagonista le pide que no se preocupe porque irá a buscar a su padre emperador ahora mismo. Y ante esto Di-Jam se ve preocupado, y la protagonista le dice que hará que revoque el castigo, y ésta le pide que espere un poco más por ella, porque definitivamente regresará. Y ante esto, Di-Jam sigue viendo con la misma preocupación, y este mueve un poco sus manos mientras está en silencio, aún así poniendo un pero, preguntándose que qué fue lo que él estaba imaginando con tanta ansiedad hace un momento, porque en realidad nadie irá a ayudarle, y ella solo buscó una excusa para alejarse, y él no debería albergar ese tipo de esperanzas. Pero aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista llega corriendo y le grita a su papá. El emperador llama a su preciosa hija Hugh Hugh, y le pregunta si ha ido de repente porque extrañaba a su papá, y este llama a su preciosa princesa, y le pregunta que cómo terminó tan agotada, y además, porque sus mejillas están hinchadas, y este le pregunta si no se ha lastimado, y un poquito más intenso, le pregunta si alguien le ha hecho daño, porque solo debe decírselo,
ya que su papá le defenderá. Pero la protagonista dice que está bien, y no le pasó nada. Pero esta llama a su papá, porque escuchó que ordenó que el rehén fuera castigado durante un mes, y quiere que, pero el emperador se sorprende, y le pregunta que qué dice, o que si fue sola al pabellón del rehén, o que por qué no le dijo nada, por qué ese rehén no le lastimó. Pregunta si no es así, y la protagonista dice que ella realmente está bien, pero el rehén quiere que no deje que sufra más, y el emperador le pregunta que por qué ese reino del sur intentó hacerles daño, y ahora están recibiendo su merecido castigo, y si no le dan una lección en el futuro definitivamente les faltarán aún más el respeto a ellos, el reino de Sisu. Aún así la protagonista pone un pero, ¿por qué hacer eso? Hará que Di Yan guarde rencor, y en el futuro seguramente se los devolverá multiplicado por 1000. Ante esto el emperador se ve preocupado, pensando la protagonista que si en el futuro él unifica el mundo, y termina a la familia imperial con sus propias manos será demasiado tarde. Y el emperador piensa, que antes escuchó que la destrucción de Sisu estaba relacionada con ese rehén, y pensó que solo era una pieza en la conspiración del Reino del Sur, pero no imaginó que en realidad fuera la clave para la caída del país. Y el emperador dice que bueno, porque pensándolo bien, hacer que él esté arrodillado como castigo realmente no resolverá el problema. La protagonista dice que sí, y está feliz de que lo haya entendido, diciendo el emperador muy enojado que es así, y mejor debería matarlo directamente. Esto sorprende a la protagonista, quien dice que no pueden matarlo, porque si la noticia se difunde otros países pensarán que son crueles y despiadados, y que actúan sin medida, y eso haría que Sisu estuviera en un peligro aún mayor. Y la protagonista piensa que Di Yan es el protagonista masculino de la historia original, una persona elegida por el destino, y seguro que no podrá morir, y eso solo hará que su odio crezca más. Y el emperador dice que eso, y piensa que de hecho, porque su destino también ha sido maldecido por innumerables personas, y haber sobrevivido hasta ahora no es más que la voluntad del cielo, y él mismo, después de subir al trono eliminó a esa gente que le tronchaba el camino. Y la protagonista llama a su padre, porque si ese día le dan un camino en el futuro, él podría ser su vida de escape, y tener a alguien en el palacio guardando rencor no es algo bueno. Y ella realmente no quiere que todos estén en peligro. Y el emperador dice que está bien, y ese príncipe real del sur ya no tiene que arrodillarse, y en adelante debe tratarlo normalmente, y la protagonista le dice que qué bien, y le da las gracias a su papá. Pasando nosotros nuevamente con el rehén, quien sigue arrodillado, preguntándose mismo que cuánto tiempo ha estado arrodillado, o cuánto tiempo ha estado lejos esa pequeña princesa, pensando que no debe pensar en ella, porque seguramente nunca volverá. Pero en ese momento le dan la bienvenida a la princesa, y esto sorprende mucho al príncipe rehén, quien se queda viendo angustiado, y se pregunta que qué sucede, o que si ella realmente ha ido, terminando de esta forma esta pequeña parte, esperando que te haya gustado, y que comentes de ser así, ya que la próxima llegará muy pronto. Y asimismo llegarán otras historias que estaremos actualizando, así que acomódate por ahí, que este mes apenas empieza.